prácticamente nos utilizan como baterías, nos tienen apilados así en una especie como de planta termoeléctrica. Y nos tienen conectados de aquí del cerebro, de la columna vertebral y de los brazos. Y como nosotros somos reacciones químicas, pues producimos energía. Entonces muchos humanos conectados, y eso no es ficción, podrían producir electricidad. Pero obviamente pues esto es más allá de la ética, pues es complejo, ¿no? O sea, es como ese dilema que tenemos en la actualidad con que si está bien o no utilizar los animales. Si no podemos con eso todavía, imagínense. Si está bien o no crear humanos clonados o en pipeta para producir energía, sería como bien descabellado, ¿no? Bueno, entonces, continuando con esto, pues la energía es igual a la vida. Y la vida se organiza en niveles. Y el nivel más bajo de vida, pues prácticamente va a ser el átomo, ¿sí? Por aquí abajo aparece el átomo. El átomo es el nivel más bajo que nos representa la materia. Obviamente están las partículas que nosotros conocemos como los protones, electrones y neutrones, ¿sí? Pero los átomos son característicos en la materia viva. Obviamente no van a estar todos los elementos químicos de la tabla periódica, pero hay ciertos átomos que vamos a encontrar en un ser vivo. ¿Cuáles son? Oxígeno. Oxígeno, nitrógeno, carbono, hierro son elementos también. El fósforo y el nitrógeno y el azufre. Comúnmente estos nosotros los conocemos como el chon SP. ¿Sí? Esos son los básicos del ser vivo. Entonces, esa combinación de átomos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, a lo largo del tiempo permitieron la formación de la vida como nosotros la conocemos. Sin embargo, era lo que yo les decía hace rato. ¿Saben de qué está hecha la gasolina? Petróleo. Y el petróleo está hecho de eso. Lo mismo. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Entonces, ¿por qué la gasolina no tiene vida? No la tiene ahorita, pero la tuvo hace mucho tiempo. Sí saben de dónde viene la gasolina, ¿no? Del petróleo, de los fósiles. O sea, hace muchos años, se supone, algunos dicen que fue cuando fue el impacto del meteorito en Yucatán, que fue la extinción masiva, que los restos de animales fueron quedando sobre la superficie y conforme fue pasando el tiempo, quedaron atrapados ya en las cortezas de la tierra y bajo presiones altas de temperatura, presión alta y temperatura alta, esos cuerpos se convirtieron en lo que hoy conocemos como el petróleo. ¿Sí va? Entonces, pues prácticamente todos los seres vivos podríamos formar petróleo, pero se requerirían muchos millones de años, ¿sí? Entonces, pues prácticamente esta es la conceptualización. Fíjense cómo los elementos químicos, a pesar de que dan vida, no tienen vida. Y hasta este punto, átomos y moléculas, no hay vida. Ya esos dos niveles de organización biológica se les conocen como niveles abióticos. ¿Sí? De hecho creo que por ahí va a aparecer. ¡Salud! Quémenla. A ver, vamos a ver si sale. Hasta aquí se consideran niveles abióticos, ¿sí? Entonces es súper importante que nosotros entendamos la conceptualización de cómo de algo que no está vivo vamos a tener algo que está vivo al final. Estos, por favor, por ahí pónganles que son abióticos, ¿sí? Estos dos. Sí, son abióticos. Los átomos y las moléculas son pues prácticamente formados gracias a las reacciones químicas. Entonces, tenemos a los elementos formadores de la vida: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Y estos se conjuntan unos con otros para formar biomoléculas. Ejemplos de biomoléculas: carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas. ¿Sí? ¿Cómo ocurrió esto?
No se sabe. Estos dos escalones no están definidos todavía cómo ocurre. Hay varias teorías. Unas dicen que fue por generación espontánea, que obviamente ya fue rechazada hace mucho tiempo. Y otros hablan, por ejemplo, de lo que se conoce como el caldo primitivo. ¿Sí? ¿Sí han escuchado hablar de la teoría de Oparin? La teoría de Oparin dice que estaba la Tierra en su estado máximo de calentamiento. Había un montón de elementos químicos, corrientes eléctricas, interaccionando unos con otros. Se empieza a enfriar y estos elementos químicos empiezan a reaccionar de otra forma, dando origen a las primeras biomoléculas. Estas posiblemente empezaron a cambiar y a dar origen a estructuras biológicas como las células. Esa es la primera teoría, es la teoría de Oparin. Hay otra teoría que se llama la teoría de la panspermia. ¿Alguien ha escuchado hablar de ella? La panspermia habla, o es una teoría que nos dice que la vida vino en cometas. Hay dos tipos de panspermia. La panspermia balística y la panspermia dirigida. ¿Sí? La balística dice, llegaron cometas e impactaron, y ahí en esos cometas posiblemente venían bacterias. Y esas bacterias empezaron a comerse lo que la Tierra primitiva ya estaba elaborando. Y así empezaron a evolucionar. Con una bacteria que llega a otro planeta, cambia. De hecho, es como la historia de Superman. O sea, prácticamente, ¿no? O sea, un alienígena llega al planeta y las condiciones iniciales que tenía en donde él vivía cambian. Bueno, estas bacterias pudieron lograr evolucionar gracias a las condiciones del planeta Tierra. Es la analogía, ¿no? La dirigida está más fumada. La panspermia dirigida dice que vinieron los antiguos astronautas y plantaron la vida en este planeta por alguna situación. Y es una teoría científica aceptada. ¿Sí? Es aceptada, pero no significa que sea verdad. Acuérdense que mientras que sea teoría, todo puede cambiar. Ya cuando es una ley, se batalla un poco más para eliminarla, pero en este caso es una teoría. Por eso está la teoría de Oparin, la teoría de la panspermia, tanto dirigida como balística. Entonces, hay gente que acepta perfectamente la de Oparin y la de la balística. Y hay otros que dicen, no, pues a lo mejor sí vinieron acá los extraterrestres, ¿no? A sembrar la vida. Bueno, así de complejo es el estudio de la biología, porque estos dos niveles, que son átomos y moléculas, son los que aún todavía son como la piedra que hace tropezar a los científicos para poder proponer lo de evolución. Porque si te fijas, de átomos a moléculas, y le voy a tener una célula, es pues una distancia enorme, ¿sí? Es muy difícil definir cómo surge la vida, a tal grado que, por ejemplo, por mucho que tú tengas los elementos químicos en un frasco, no puedes generar vida. Y eso es lo que en la actualidad ha ocurrido. Muchos científicos han tratado de generar vida como tal y no se ha podido. Solo existe la cantidad de vida que ya se ha pues probado y que actualmente tenemos, al menos en este planeta. Hay vida afuera también, bacterias, sí, pero vida organizacional como nosotros no hemos contactado con ningún tipo de inteligencia de ese tipo. Por eso se dice que somos únicos, ¿sí? Pero imagínense la probabilidad de que exista otro, pues dicen, quién sabe, ¿no? Ok, entonces, átomos formadores de moléculas, especialmente las moléculas de la vida, ¿no? Por eso aquí les puse que átomos conforman un ser vivo. Por aquí su compañera dijo otros átomos que en este momento no consideré, pero también son importantes. Y son los átomos secundarios o los bioelementos secundarios. Generalmente son minerales. Ahorita les voy a poner una tablita de cuáles. Flúor, magnesio, calcio, sodio, potasio, ¿sí? Todo lo que pues literalmente escuchamos comúnmente consume vitaminas son literalmente los elementos secundarios, ¿sí? Se dice que son primarios porque constituyen casi el 90% de lo que somos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo son casi el 98, 99. Y el 1% son todos los que mencionó su compañero, ¿sí? Bien,
Ya que nos organizamos y tenemos biomoléculas, entonces se forman las células. Y las células no son sencillas, son complejas. ¿Por qué son complejas? Primero porque hay de varios tipos de células. ¿Cuántos tipos de células recuerdan ustedes? Las eucariotas y procariotas. Y las eucariotas tienen otra división, que son otras dos. ¿Cuáles son? Vegetal y animal, exactamente. Entonces, pues prácticamente hay dos tipos de células, de las cuales hay subdivisiones. Ok, las células más sencillas son las procariotas. Su característica es que no tienen núcleo, pero sí tienen material genético. Y no tienen organelos especializados como las células animales. ¿Sí? Entonces, estas se podría decir que son las más sencillas. Pero curiosamente, son las que resistirían más en caso de una extinción masiva. Si por ejemplo en este momento hubiese una explosión nuclear que destruyera el planeta, serían yo creo que las que más podrían sobrevivir hasta en el espacio. Sobre todo las bacterias extremófilas, de extremo, extremófilas. Hay bacterias que pueden sobrevivir en volcanes, ¿sí? Hay bacterias que pueden sobrevivir en las chimeneas hidrotermales. ¿Sí saben cuáles son esas? Abajo en el mar hay como volcanes submarinos. Están conectados al centro o al núcleo de la Tierra y pues prácticamente es tanta el calor que están evaporando ahí mismo el agua y la temperatura de alrededor es extremadamente alta. Estamos hablando de 1000 grados centígrados. Y ahí hay bacterias viviendo que comen minerales, ¿sí? Entonces nosotros, a pesar de que somos la especie prioritaria, en realidad somos bien endebles. Literalmente nos ponen poquita radiación y ya nos estamos deshaciendo, ¿no? Literal. Entonces, a pesar de eso, somos como una máquina. Y el ser una máquina, pues nos ayuda hasta cierto punto a realizar funciones más complejas. También es así que los seres humanos somos o percibimos la realidad como tal. Células, organelos. Siempre hay que checar cuáles son los que van a estar en una célula. Ya dijimos, procariota tiene estos. ¿Y la eucariota qué tiene? A ver, díganme un organelo de la eucariota, ya sea del animal o de la vegetal. Vamos a trabajarlas juntas. ¿Cuál es el primero? Núcleo. ¿El segundo? Imagínenselo como una persona. La cabeza es el núcleo. ¿La piel qué sería? La membrana. ¿Sí? La membrana de la célula sería como la piel. Entonces el núcleo va a ser la cabeza. ¿Cómo come una célula? Por decirlo así. Pues a través del sistema digestivo, que serían los retículos endoplásmicos rugosos y lisos. ¿Cómo desecha una célula? Con elementos como los riñones, pero en este caso serían los aparatos de Golgi. ¿Sí? ¿Cuáles son los huesos de una célula? El citoesqueleto. ¿Sí? El citoesqueleto serían como quienes los huesos de una célula. La mitocondria es la energía de la célula, es como una pila que tiene la célula. Eso. ¿Cuál más? Los lisomas. Lisosomas. Citoplasma, centriolo, cloroplastos, el rel y el retículo. Ajá. Centriolos, nos faltaron ahí. Los centriolos son como quien dice, como el centro de equilibrio de la célula, porque es el que se encarga de la mitosis. Entonces, así puedes ir como desmenuzando a una célula, como si fuera una personita. De hecho, muchas definiciones de los libros son que son fábricas pequeñas. Ok, pero ahí está el salto. De átomos a moléculas, ¿cómo se forma una célula? Sabemos en la actualidad que a partir pues, de la división celular o de la reproducción de las especies, pero nadie ha podido crear todavía una célula. Apenas están. Ya nada más les falta creo que la fuente de energía. Pero ya hay una célula artificial. Pero como tal, aún siendo artificial, el fenómeno de la vida como lo conocemos es imposible de predecir o de formar. ¿Sí? Bueno, ok. Tejidos es la unión de varias células. Las células se juntan, se caen bien y hacen fiestas.
y esas fiestas se llaman tejidos. ¿Sí? Los tejidos se salen de control, como las fiestas. Se juntan varias fiestas y se forman los órganos. Y luego los sistemas, y eso se volvió una super fiesta, ¿no? Un after casi casi. Exactamente, entonces es la analogía de entender esto de la organización de la materia. Cómo se va, pues prácticamente de lo más sencillo a lo más complejo. Inclusive estos niveles de organización de la materia que yo les estoy presentando son los que nosotros tomamos en biología. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la ecología, desde el individuo sigue la comunidad, luego sigue la población, luego sigue el ecosistema y finalmente la biosfera. Y te puedes ir más arriba, ¿sí? Desde el punto de vista de la ecología. Desde el punto de vista de la biología se centra en esta parte, ¿sí? En la parte de estudio de las células, de los átomos, de las moléculas, de los tejidos y de los órganos. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un aparato y un sistema? Porque bueno, de tejido nos brincamos a lo que son los aparatos o a los sistemas. Por ejemplo, te dicen sistema circulatorio o te dicen aparato reproductor masculino. ¿Cuál es la diferencia? Les voy a hacer un comentario como siempre, saben que soy muy sarcástico. ¿Alguna vez han encontrado óvulos o espermatozoides en el cerebro? ¿Por qué? Porque es localizado. Pero por ejemplo, si yo les dijera, encuentran sangre en el cerebro, en los riñones, en los ojos, sí, porque el sistema recorre todo prácticamente el cuerpo humano o el organismo. Exactamente esa es la diferencia. Si un aparato es más localizado. De hecho, antes, y traían la discusión todavía, si se decía aparatos respiratorio o si se decía sistema circulatorio. Y alguien dijo, no, es que el aparato hace referencia nada más a los pulmones, a la tráquea, a los bronquios, a los alvéolos. Y ya el sistema hace referencia a toda la respiración celular. Entonces, pudiera aceptarse. Pero generalmente yo creo que el término ya más correcto es sistema para todas las cosas. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay algunos que están muy localizados, sí tienen acción sistémica. Por ejemplo, ahorita les dice la analogía del óvulo y del esperma, pero sí tiene mucho que ver con las cuestiones hormonales. O sea, el aparato reproductor manda señales al hipotálamo a través de hormonas y neuroquímicos que hacen que se dé la cascada de señalización, lo que se conoce como retroalimentación negativa, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, así es como se da el nivel de organización biológica. Es muy complejo. Cuando lo ven así en un libro, dicen, ¡ay, qué fácil! Pero en realidad, entenderlo desde la base es más complejo de lo que parece. ¿Qué átomos conforman un ser vivo? ¿Qué tipo de moléculas conforman un ser vivo? ¿Qué tipo de células y cuántos tipos de células tienes? ¿Son circulares o son redondas las células? Depende del sistema. Por ejemplo, las del hígado son hexagonales. Las del intestino delgado y grueso son como cuadraditas. Las del cáncer son como... Sí, pues es que son literalmente como un monstruo. Se empiezan a hacer así. Hay dos tipos de cáncer. Uno que es encapsulado, que se forma como una bolsa, como un aguacate. Así se forma el cáncer adentro. Y ese se puede extirpar, y no hay ninguna consecuencia. Se da una quimio ligera y la persona tiene sobrevida. Pero el cáncer invasivo, el que no tiene una bolsa, se disemina. De hecho, puedes tener cáncer, por ejemplo, de testículo en pulmón, cáncer de testículo en cerebro, o cáncer de ovario en pulmón, porque se disemina. Esas no tienen forma, ¿sí? De hecho, se dice que son células rebeldes. Cuando veamos sistemas celulares, van a apreciar que existe una cosa que se llama apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada. Las células tienen un ciclo de vida como nosotros. Y el cáncer es una célula que en realidad dijo, no, yo no sigo al sistema. Y se revela y empieza a tomar nutrientes de alrededor y dice, soy inmortal. ¿No? Sí, literal. Soy inmortal y ya. Ese es el cáncer como tal. De hecho, en el cáncer se
Se trata de ver la posibilidad de extender la vida de los seres humanos, entendiendo el ciclo celular de una célula cancerosa, pero pues es bien complejo, ¿sí? Entonces, las células tienen diferentes formas. Las del hígado son hexagonales, las de los intestinos son cúbicas, las del cerebro son como una araña, las neuronas, ¿se acuerdan? Los espermas pues tienen ahí la colita, los óvulos son redonditos, ¿sí? Cada célula tiene forma distinta. Y también, en esto, cada célula tiene diferentes números de organelos. ¿Cuántas mitocondrias creen que tiene un ser humano en una célula? ¿Una? No, tenemos muchas. Retículos endoplásmicos, muchos. Depende de dónde esté la célula. Por ejemplo, las células del corazón tienen millones de mitocondrias, ¿sí? Pues porque prácticamente el corazón requiere energía. El esperma en la colita, si lo viéramos al microscopio, tiene muchas mitocondrias ahí pegadas, porque son las del movimiento. Las células de los intestinos y estómago tienen muchos retículos endoplásmicos rugosos y lisos, porque hay que secretar todo lo que son los fluidos, como el ácido clorhídrico, pues prácticamente todos los metabolitos líquidos, ¿sí? Tipos de tejidos fundamentales, son 4. ¿Cuáles? Nervioso, muscular y conectivo. Muy bien. Conectivo, muscular, nervioso y ¿cuál era el otro? Se me olvidó. Epitelial. Anótenlos, porque luego yo hablo y se les puede ir mucha información. Nervioso. Y nervioso. Por ahí en su Classroom les puse ya información con referencia a... Es que se me mueve la pantalla. Con referencia a lo que estamos viendo de niveles de organización biológica. Ahí acuérdense, se van a trabajo en clase y por ahí en contenido, bueno, ya viene lo de ciencia, aquí viene todo lo del método científico por si quieres repasar, viene el videito que vimos del robot y viene un material de Khan Academy que prácticamente describe los pasos del método científico. Ahorita estamos aquí en niveles de organización biológica, entonces pueden entrar a checar, hay varios materiales acerca de los niveles de organización biológica. Y ahorita vamos a cerrar pues con esta video síntesis acerca de lo que son los niveles de organización biológica. A ver si se escucha porque este cañón me puede quedar mal. No lo conozco. Está bien raro. No, se me dice que no se va a escuchar. Sí. Ya sea que se estudie un solo organismo o los seres vivos como un todo, se puede identificar una jerarquía de organización biológica. En cualquier nivel, la estructura y la función están estrechamente relacionados. Una forma de estudiar un nivel en particular es observando sus componentes. Los biólogos pueden ampliar su punto de vista sobre las células con el estudio de los átomos y moléculas que la componen. Al aprendizaje sobre una estructura mediante el estudio de sus partes se le llama reduccionismo. Sin embargo, el todo es más que la suma de sus partes. Cada nivel tiene propiedades emergentes, características que no se encuentran en los niveles inferiores. Las poblaciones de organismos tienen propiedades emergentes tales como la densidad de población, estructura de edad y tasas de natalidad y mortalidad. Los individuos que conforman una población